De los procesos repetitivos, habíamos mencionado que íbamos a ver tres. Comenzamos con la estructura repetitiva for o para. De ahí seguimos con la estructura mientras o el while. Y ahora vamos a ver la tercera estructura, que es la estructura do while. Vamos a implementar unos comentarios y vamos a explicar un poco cómo funciona esta estructura. Es la estructura repetitiva do while. La estructura repetitiva do while, o lo que vendría a ser el hacer mientras, es una estructura muy similar al while, con la diferencia de que la prueba de condición se evalúa al final de la misma, a diferencia de la estructura mientras, que evalúa la condición al inicio. Su formato o sintaxis de esta estructura es la siguiente: hacer mientras una condición, punto y coma. Todo lo que vaya entre estas dos palabras reservadas van a ser las instrucciones que se van a ejecutar mientras dure el proceso repetitivo. Como decíamos, para comparar, vamos a hacer uso de la estructura while. En el caso del while, la prueba de condición se evalúa al inicio. La condición se evalúa al inicio. Mientras que en el caso de esta estructura, que es el do while, la condición se evalúa al final. ¿Cuál es la diferencia? Recordemos que cuando trabajábamos con la instrucción while, con la estructura repetitiva while, para que las instrucciones que están en su interior se ejecuten, necesitamos que la condición sea verdadero. De tal manera que si la condición es falso, pues terminaría el proceso y no se ejecutaría ninguna de las instrucciones que se encuentran dentro de esta estructura. En cambio, en el caso del do while, sea verdadero o sea falso la condición, al empezar esta, se van a ejecutar, al menos por una vez, ya que no hay ninguna condición que al inicio impida que esto suceda. ¿Cuándo se van a repetir las instrucciones con el proceso repetitivo do while? Las instrucciones se van a repetir mientras la condición sea verdadero, similar al while. Es decir, si esta condición es verdadera, entonces se repetirán las instrucciones que están dentro de esta estructura. ¿Cuándo finalizará? Cuando la condición se torne falso, o sea, falso. Entonces, después de dicho esto, vamos a crear un programa en el cual podamos ver su funcionamiento. El programa que vamos a realizar a continuación va a ser un programa que liste los números del 1 al 10. Entonces, comenzamos definiendo o declarando nuestra librería. Usando el nombre de espacio std y definiendo nuestra función principal con el valor de retorno. Muy bien.
Entonces vamos a declarar variables. La variable que vamos a usar en este caso va a ser una sola, que se va a encargar de controlar el número de repeticiones a efectuarse. Entonces vamos a llamarla pues J. Seguidamente, después de haber declarado, pues vamos a inicializar el valor de J. El valor de J inicialmente va a ser 1. ¿Por qué? Porque deberemos listar los números del 1 al 10. Entonces, el primer valor que asumirá J es 1. Seguidamente, vamos a implementar el proceso repetitivo do while. Do, hacer, llaves, mientras se cumpla una condición. ¿Cuál va a ser la condición? Recordemos que el proceso, las líneas o las instrucciones que se van a repetir con esta estructura deben ser mientras la condición sea verdadera. Entonces, como el problema me indica que debemos listar los números del 1 al 10, entonces vamos a hacer todo este proceso mientras que el valor de J sea menor o igual a 10. Entonces, considerando de que inicialmente J vale 1, vamos a ver si esta condición es verdadera o falso. 1 es menor o igual a 10, verdadero. 1 es menor que 10. Entonces, por ser verdadero, se ejecutarían las instrucciones dentro del do while, las cuales vamos a proceder a implementarlas. Entonces, un comentario: instrucciones a repetirse. ¿Qué instrucción necesitamos que se repita? Que se imprima el valor de J. Entonces esto lo hacemos a través de un cout J, y para que los valores vayan uno debajo de otro, le agregamos el atributo endel. Seguidamente, necesitaremos que en algún momento esta prueba de condición se haga falso. ¿Y cuándo se hará falso? Cuando el valor de J sea mayor que 10. Por lo tanto, un comentario en el cual vamos a indicar qué es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a incrementar el valor de J en 1. Entonces, lo podemos hacer directamente a través de un J más más. Muy bien, esto sería todo el programa. Entonces vamos a compilar y ejecutar. Vamos a ponerle un nombre y vamos a ver el resultado obtenido. Miren que se nos ha listado los números del 1 al 10. Esto se está efectuando, ¿no? Se efectúa porque nosotros implementamos una estructura repetitiva. Pero esto ya lo habíamos hecho con el for y con el while. Y ahora lo estamos viendo con la estructura do while. En sí, ya haciendo una especie de resumen de las estructuras repetitivas, tanto el for, el while y el do while son estructuras que nos van a permitir realizar procesos repetitivos. Mencionábamos hace algunos videos que entre el while y el do while lo íbamos a emplear cuando no se sabía de antemano el número de repeticiones a efectuar, ya que al evaluar condiciones, mientras el resultado de estas condiciones sean verdaderos, pues se repetirán las instrucciones que están dentro de dicha estructura.
Cuando las condiciones sean falsas, pues terminarán ambos procesos, sea para el caso del while o el do while. Debemos usar la estructura repetitiva for cuando tengamos o conozcamos de antemano el número de repeticiones a realizarse. Pero en sí es una cuestión que uno, a medida que vaya programando, pues vamos a ir descubriendo y vamos a ir teniendo un mejor dominio del manejo de cada una de estas estructuras. Entonces, para ir finalizando con este ejemplo, el caso del do while va a repetir un conjunto de instrucciones mientras la condición que evalúa sea verdadero. Cuando la condición se haga falso, terminará y se dejarán de repetir las instrucciones que se encuentran en el interior.